Todavía no se te olvida la canción, ¿ah? Ay, ahí está Gloria. Linda hermana Gloria Zamora. Ay, ahí está Gloria. Linda hermana Gloria Zamora. Ay, ahí está Gloria. Linda hermana Gloria. ¿Estamos, hermanito? Listo, muy bien. Sí. Bueno, vamos a dar inicio, pues. Bienvenidos nuevamente, hermanos, hermanas, que nuestro buen Dios les bendiga. Y bueno, hoy vamos a continuar estudiando las parábolas que enseñó y pronunció nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como dice la invitación, pues estamos hablando de la parábola del mayordomo infiel, o algunos lo llaman el mayordomo deshonesto. ¿Ok? Vamos a comenzar con una oración y bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Sergio si nos puede ayudar con la oración. Por favor, si pudiera considerar a la hermana María Lourdes, que está hospitalizada, por favor, en su oración. Muy bien, hermano, déjame anotar que en mi mente, mis 70 años ya necesito hacer esto. Ah, pero usted es más joven que otros que tienen más de 70, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Bien, hermano, oremos. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Padre, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos para escuchar de la palabra. Damos gracias por este nuevo año, Señor, que renueva nuestra fuerza, nuestra confianza y también nuestra esperanza por alcanzar las cosas que tú has prometido a tus hijos. Pedimos que en esta hora, Señor, pueda bendecir los hogares de cada uno de nosotros, especialmente a mi hermano Mario, que hoy día nos expone del consejo del cielo. Y oramos, Señor, también por necesidades dentro de la congregación, dentro del grupo universal, que es la iglesia. Y oramos por la hermana María Lourdes en Lourdes, Señor, que tú seas con ella, aliviando, Señor, sus dolencias, cualquiera que ellas sean. Y también por otros hermanos que desconocemos, pero están en alguna medida decaídos espiritualmente, problemas de trabajo, económico o de salud. Tú seas, Señor, aliviando sus vidas y tratando de fortalecerlos y animándoles, Señor, y esperando cosas mejores dentro de los próximos días. Gracias por todo, Señor, especialmente en este día donde hemos recordado la muerte de su Hijo, que el Señor ha venido para nosotros para traernos vidas nuevas. Gracias, Padre, por Jesús oramos. Amén. Gracias, Amén. hermano Mario. A usted, hermano, gracias por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir la presentación. Okay. Muy bien, la parábola del mayordomo infiel. ¿Ok? Esta sería la lección número 11 que llevamos hasta ahora. Bueno, ya hemos hablado bastante de lo que es el propósito de las parábolas. Hemos mencionado pues que su propósito es revelar a sus discípulos verdades o misterios sobre el reino y sobre aquellos que pertenecen al reino o aquellos que se oponen al reino, y al mismo tiempo su propósito era ocultar a aquellos que no querían recibir al Señor. En este caso eran los judíos, especialmente los fariseos, escribas, sacerdotes y aquellos que eran principales. Entonces, dentro de todas las parábolas de Cristo hay algunas que son muy fáciles de interpretar. Algunas son fáciles porque él mismo las explicó, como la parábola del sembrador. Hay otras que son fáciles porque el contexto ayuda a entender. Y hay otras parábolas que no son fáciles de entender, por ejemplo, como la del espíritu que vuelve, pues, o el espíritu inmundo que vuelve. Y una de esas parábolas que es difícil de comprender es la parábola del mayordomo infiel. ¿Ok? Vamos a tratar de darle la interpretación de acuerdo a lo que nos enseña el mismo contexto, y ahí es donde vamos a trabajar para tratar de entender esta parábola, el contexto que rodea pues a esta parábola que Cristo está enseñando. La parábola del mayordomo infiel, como lo llaman algunas versiones bíblicas, o deshonesto por otras,
y algunas también lo llaman la parábola del mayordomo astuto. Es una de las más complicadas de interpretar, como había dicho. Hay muy buenos comentarios, hermanos, sobre la parábola del mayordomo infiel. Son interesantes. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario bíblico, pues sería bueno que lo revisaran y compararan con lo que hoy vamos a estudiar. Ok, recordemos que Jesús había enseñado anteriormente 3 parábolas, que ya las vimos: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pues ya eso nosotros los vimos. En esas 3 parábolas él estaba resaltando la importancia del alma perdida, de aquel que se aleja o que está lejos de Dios, que Dios quiere que sea rescatado, que Dios quiere que vuelva. Sin embargo, en la parábola del hijo pródigo, pues vemos cómo Dios nos muestra esa característica o cualidad que Él tiene de que realmente Él ama y desea, anhela la salvación de las personas. El auditorio a quien se la dirigió el Señor Jesucristo, estas 3 parábolas, eran principalmente a los fariseos y escribas, que despreciaban a los publicanos y pecadores, ¿ok? Y no querían la salvación de estas almas, sino que más bien fuesen condenados. Desde luego, en medio de sus oyentes también estaban sus discípulos y los mismos publicanos y pecadores, y siempre había un pueblo en general. O sea, que no fueron solamente los fariseos y los escribas los que escucharon a Cristo, sino que también lo estaban escuchando sus propios discípulos y algunos otros que estaban allí, incluyendo publicanos y pecadores, ¿ok? La última parábola del hijo pródigo nos muestra cómo este hijo desperdició, o sea, disipó, despilfarró la herencia que su padre le había dado. Algo que realmente él no se había ganado ni merecía tenerlo, porque su padre aún seguía con vida, pues. Pero su padre finalmente, pues, la costumbre que había en aquel entonces, que a veces se hacían estas reparticiones como especie de regalo que le daban los padres a los hijos, pues, ¿ok? Es claro que este muchacho hizo mal, o este hombre hizo mal uso de esas riquezas. Y lo que vemos de la historia es que algo que nos va a mostrar la parábola del mayordomo infiel, que en eso fue el sumamente astuto, pero que no lo fue el astuto el hijo pródigo, es que él con su riqueza no ganó amigos para cuando faltaron las riquezas. ¿Okay? Cuando a él le faltaron las riquezas, pues resulta que él no tenía a nadie, pues, porque él no fue astuto, no fue inteligente en usar correctamente esas riquezas, pues. Entonces tuvo que buscar cómo sobrevivir con uno de los peores trabajos para un judío, que era criar cerdos, y ni siquiera podía comer de los alimentos que se le daba a estos. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque este es el contexto inmediato a la parábola del mayordomo infiel. Pero aquí estamos viendo algo que podría servir de aplicación para comprender esa parábola del mayordomo infiel. En Lucas, pues 15, del 13 al 16, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. No se arrimó a aquellos con los que había malgastado el dinero, sino a un ciudadano de esa tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, una de las cosas que vemos en esta parábola es que este hombre no fue astuto, a diferencia del mayordomo infiel, con esas riquezas que su padre le había concedido. Entonces, utilizando este contexto y el que viene después de la parábola, que es la historia del rico y Lázaro, podemos interpretar correctamente esta parábola, hermanos. No es una parábola sencilla, pero sí podemos llegar al propósito. Sí, niña hermosa. Ese vestido precioso. Okay. Podemos llegar a la interpretación que Cristo quiso darle, y recordemos que él estaba al frente, o sea, o en medio de
fariseos, publicanos, posiblemente sacerdotes, escribas, pecadores, el pueblo en general, sus propios discípulos estaban allí escuchando la lección. Entonces comienza en Lucas 16:1, dice, dijo también a sus discípulos, fíjense que él está en medio de todo este grupo, pero él le dirige las palabras, como cuando uno está hablando con alguien y busca a sus más allegados. Pues entonces dice, Lucas 16:1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, antes de continuar con la parábola, vamos a entender qué significa esto de mayordomo, qué significa que haya sido acusado de disipar los bienes de su señor, o sea, despilfarrar, porque esto nos va a ayudar a comprender qué aplicación tenía para cuando Cristo la dijo y también qué aplicación tiene para nosotros en este tiempo. El mensaje en principio va dirigido a sus discípulos, pero también iba dirigido a los judíos, los fariseos y escribas que estaban escuchando. A los primeros como advertencia, ¿verdad? A sus discípulos de que no cometieran el error de este mayordomo infiel, y a los segundos señalándoles sus malas obras, porque precisamente estos hombres representaban o eran representados por el simbolismo de esta parábola. Entonces vemos acá dos personajes en esta parábola, ¿no? El hombre rico, que puede representar a Dios, y el mayordomo, que puede representar en primer lugar a los fariseos y escribas, y también al mismo pueblo de Israel en algún momento, porque Israel fue un pueblo que como mayordomo de los bienes que Dios le había concedido o le había puesto en sus manos, ellos disiparon muchos de esos bienes. No estamos hablando, hermanos, y es importante que vayamos entendiendo que los bienes, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de riquezas materiales. La aplicación que tiene esta parábola es una aplicación espiritual, los bienes que Dios nos concede, y en función de eso vamos a ir desarrollándolo. También el mismo pueblo de Israel, y por último algunos discípulos de Cristo que también han disipado las bendiciones espirituales, los bienes espirituales que Dios le concede a todos sus discípulos. En la Biblia la palabra mayordomo, que es oikonomos, describe o denota a alguien que gobierna una casa, un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. Básicamente es un administrador. También se le llama, hoy en día se le dice capataz o gerente o jefe de campo. O sea, era alguien que se encargaba de todos los asuntos de las casas, de tal manera que el señor o el dueño pues podía desplazarse, podía dedicarse a otros negocios, podía estar inclusive lejos de ese lugar de donde estaban las tierras, y él tenía a alguien que le administraba ese negocio, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Pues lo que notamos es que el mayordomo disipó o malgastó los bienes de su señor. Es necesario pues que entendamos eso, pues el mayordomo era básicamente un administrador. Entonces, todos los hombres, y aquí es donde viene la parte que nos va a ayudar a entender la parábola, todos los hombres vivimos en esta tierra, la cual le pertenece a Dios. Todo lo que podamos adquirir y poseer no son nuestros, pues, porque somos básicamente mayordomos de Dios. Son de Dios, que nos ha permitido tener vida para ganar eso y además nos permite disfrutarlo en este mundo. ¿Ok? Todos los hombres, como venimos a ser mayordomos de Dios, esto es administradores de los bienes de Dios. Nos permite tener, en el caso del cristiano, somos administradores de los bienes de Dios que Dios nos permite tener. Por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, notemos que ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, como nos dice 1 Corintios 6 del 19 al 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, todo nuestro ser, hermano, cuerpo, alma, espíritu, le pertenecen a Dios.
Pero no solamente eso, sino que también las cosas que tenemos, que nosotros hemos logrado acumular, que hemos logrado atesorar, es porque Dios nos ha permitido que utilicemos los bienes que Él tiene en este mundo. Entonces, ahí vamos dándole una aplicación a esta parábola, porque nosotros somos, los hombres, vienen a ser mayordomos de Dios. Algunos son muy malos mayordomos, pero lamentablemente lo triste es que el siervo del Señor sea también mayordomos infieles. Y vamos a ver cómo en alguna manera u otra, en parte de nuestra vida, llegamos a ser como este mayordomo infiel. Salmo 50 del 10 al 12 nos dice lo siguiente, hermanos. Porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, o sea, todo, absolutamente todo es de Dios, hermanos. Usted le pertenece a Dios, su hijo le pertenece a Dios, su nieto, su mascota, su casa, su vida, su alma, su espíritu, como dice Ageo en el capítulo 2:8, pues. Mía es la plata y mío es el oro, o sea, hasta las riquezas le pertenecen a Dios, pues. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, si el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, notemos que hasta nuestra alma le pertenece a Dios, seamos seguidores de Cristo o no seamos seguidores de Cristo. ¿Ok? Como también nos dice el Salmo 24:1, pues, que de Jehová es ¿cómo es? La tierra y su plenitud, pues, el mundo y lo que en él habita. O como dijo también Job, pues, Job cuando Dios le contesta a Job y le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay, le dice Dios a Job, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, si entendemos, hermanos, que todo lo que nosotros podemos disfrutar, que todo lo que nosotros tenemos, le pertenecen a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que debemos comprender que somos mayordomos de Dios y que esos bienes o esas bendiciones que Dios le ha permitido al ser humano tener, pues la podemos usar para el bien de nuestro Señor, para el beneficio de nuestro Señor, porque esa es la responsabilidad de un siervo, de un mayordomo, o la pudimos haber utilizado, como hace la mayoría de la humanidad, para nuestro propio beneficio, en detrimento, en perjudicar los planes y los propósitos de Dios. Entonces, el primer principio que debemos establecer de inmediato es que todos somos administradores de los bienes que Dios ha confiado en nuestras manos, hijos, esposas, dinero, propiedades, todo nuestro ser y alma, cuerpo, espíritu, toda nuestra propia vida es de Dios. El segundo principio para entender esta parábola es que todo señor o dueño de los bienes espera que sus mayordomos le den buen uso para el beneficio de él, pues del dueño, no de sí mismo. Cuando alguien contrata a un administrador es para que le traiga beneficios a su empresa, no para que el administrador le vaya bien y al dueño le vaya mal. Eso no lo hace nadie. Entonces, el segundo principio es que si somos mayordomos de Dios, con los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, incluyendo nuestra propia vida, entonces Dios está esperando que nosotros le demos resultados con respecto a lo que ha puesto en nuestras manos. Y el tercer principio que nos enseña la palabra, que todos los hombres hemos pecado y todos hemos vivido para nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios en gran parte de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros comíamos, respirábamos, prosperábamos, compramos casa, nuestra alma, nuestro espíritu estaba contaminado por el mundo, por el Dios de este siglo, por Satanás, y todo eso Dios lo había puesto en nuestras manos. Dios nos había permitido disfrutar de este mundo. ¿Pero qué significa eso? Que como mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado, nosotros fuimos en algún momento mayordomos infieles, ¿ok? Porque vivimos para nuestro propio beneficio y no el de Dios.
¿Ok? Entonces, habiendo dicho estos tres principios, pues vamos a ir desarrollando esta parábola para comprender. Entonces, Hechos 14, del 16 al 17, dice, en las edades pasadas, Él, o sea, Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Para qué, hermanos? Hechos 17 nos dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando lo puedan hallar. O sea, Dios nos da todas esas cosas para que nosotros buscásemos de Él. Pero el propósito de Dios con esos recursos es que el hombre le obedezca, el hombre viva en santidad, el hombre huya del pecado. Y es precisamente lo menos que hacen las personas. Y a veces hasta en el mismo pueblo de Dios vemos que eso no, vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestro beneficio y descuidamos mucho las cosas del Señor. Entonces, por lo cual debemos entender que nosotros en algún momento hemos mal utilizado los bienes que Dios ha confiado para nuestro propio deleite, para nuestros propios beneficios, pero no le hemos dado a Dios los dividendos, beneficios que se nos ha confiado, o sea, al dueño de los bienes, al dueño de todo. Entonces, en principio, Él les da, pues, a los que estaban presentes ahí, que eran los fariseos, escribas y sacerdotes, pues Él les está hablando porque ellos generalmente eran hombres ricos, de buena posición social, ¿ok? Que amaban el dinero, pero no entendieron que lo que poseían era de Dios y Dios les había dado vida que les había beneficiado a ellos. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Ellos despilfarraron los bienes que Dios les había dado, porque esos bienes materiales lo tenían que aprovechar para darle bienes espirituales a Dios. En una vida de desobediencia, de soberbia, de aprovecharse de los demás, como era el caso de los fariseos y los escribas. Pues. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este grupo finalmente fueron los que vinieron y mataron al Señor. Pues. Estos grupos de personas que existieron antes fueron los que persiguieron y mataron a los profetas, porque eran rebeldes, eran soberbios, pero resulta que ellos eran la viña del Señor. Dios los había convertido en su pueblo. Dios los había bendecido grandemente. Ellos eran mayordomos de los bienes que Dios les había confiado. Pero fíjense que estos mayordomos no fueron astutos, no fueron hábiles para buscar el beneficio que les pudiese llevar a la vida eterna, para que los recibiesen en las moradas eternas. En Mateo 23, del 13 al 15, Cristo le vuelve a decir a los fariseos y escribas, y dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué estaba pasando con estas personas? Estas personas eran mayordomos de Dios. Y fíjense que Cristo habla esta parábola en medio de ellos, porque precisamente ellos eran en ese momento esos mayordomos y ese mayordomo infiel que habían despilfarrado los bienes de su Señor, porque qué beneficio le daban ellos a Dios. También el pueblo de Israel en muchas oportunidades, y esto no lo vamos a profundizar, pero en muchas oportunidades disipó los bienes que Dios les había dado, tierra, nombre, su ley, su amor, sus bendiciones, y ellos fueron contumaces y rebeldes. Entonces, son muchos también los cristianos cuya vida, sus bienes, su tiempo están al servicio de sí mismos. Entonces quiere decir que nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, lo que Dios nos ha permitido tener, no lo ponemos al servicio de Dios.
Y esta es la característica del mayordomo infiel, hermano. Esta parábola es una advertencia para todos, especialmente para aquellos que viven para sí mismos más que para Dios. Ahora, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que la hermandad hoy en general, pues, no vamos a decir que todo, pero sí vemos que la hermandad lo que se ha acostumbrado es a cumplir un mandamiento el primer día de la semana? Los que más se esfuerzan, porque hay otros que ni siquiera van los domingos, todo el tiempo. Entonces, ¿en qué gastan su tiempo? ¿En qué gastan su dinero, su mente, su espíritu, su alma, sus pensamientos, los recursos que tienen? En su propio beneficio. Y esos son bienes de Dios. Y si le vamos a devolver a Dios dividendos de sus bienes, tenemos que entender que esos dividendos tienen que ser espirituales, porque Dios no necesita plata ni oro, ni animales, ni nada por el estilo, porque todo es de Él. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tiempo en que su Señor le pidió cuentas, pues. Entonces viene Lucas 16, 2 al 7 y dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, cuando le dice que es oigo, que esto acerca de ti, quiere decir que había rumores. Posiblemente otros siervos se dieron cuenta de la deshonestidad de este mayordomo. Y eso lo podríamos nosotros aplicar hoy a la advertencia, como el caso de los profetas, que venían advirtiendo al pueblo de Israel que ellos estaban haciendo mal, que se arrepintieran de sus malas obras. Y también puede tener la aplicación para nosotros cuando predicamos, no ¿Escuchando, Sergio? No, no se ve nada ni se escucha. Se cayó, parece. Sí. Esperemos un poco a ver si se conecta de nuevo. Un momentito, hermanos. Sí, hermanita. Parece que el mayordomo infiel está haciendo su trabajo. Sí, parece. A mí también se me cayó aquí. ¿Sí? Claro, al inicio se me cayó. Ay, Jorge accedió, dice ahí. Ahí viene. Bueno, qué bueno. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí. Muy bien. Disculpen, es que a veces este computador me permite compartir, hermano, porque perdí los privilegios de coanfitrión. Ah, Por perdón. favor. No, Sí, no, sí, no. hermano. Disculpe usted, más bien, hermano. Son cosas que suceden con la internet, manito. Disculpe. Iba a ser, me estaba confundiendo, iba a poner detener la transmisión. Qué bien. Convertir en coanfitrión. Ok. Ya, hermano, estamos. Ok, vamos a seguir. Entonces, disculpen, hermanos, la interrupción. Muy bien. Muy bien. Listo, pues. Ok, entonces, le dice su señor, pues, entonces el mayordomo dijo para sí, o sea, cuando recibió esa noticia de que ya no sería mayordomo, dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces dice, ya sé lo que haré, pues, y ahí donde está la astucia de este hombre. ¿Ok? Dice, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá en este mayordomo? Una acción deshonesta. Una acción de disipar los bienes de su señor. Evidentemente ya lo estaba haciendo, porque si no, no hubiese sido acusado. Pero la manera astuta como actúa, pues podemos notar que era una costumbre de él cambiar los números y las cuentas, pues. ¿Ok? Entonces, era costumbre en aquellos tiempos que un señor se fuese lejos a otro negocio, a otra tierra, y estuviese administrando sus bienes en otra región a un mayordomo. Entonces le dijo que no seguiría siendo su mayordomo. Pues. ¿Qué hizo el mayordomo? Pues le dijo al mayordomo que no seguiría siendo su administrador. Este hombre, al escuchar la noticia, decidió buscar la manera de que este cambio no le perjudicara totalmente en su vida futura. Y tengamos esto en cuenta, hermano. O sea, él estaba pensando en su futuro. Él decía, mendigar no puedo, o me da vergüenza, cavar no puedo. Tal vez estaba mayor o tal vez no quería caer en esa situación. Entonces, él estaba pensando en su futuro. Y la idea que está mandando, que podemos aplicar esta parábola, es que nosotros también debemos pensar en nuestro futuro, pero no en el futuro que siempre estamos preocupados en este mundo, que cómo logro comprar un carro, cómo logro comprar una casa, cómo mejoro mi salud. Esas cosas son naturales y son normales, pero el problema es que no le damos la importancia de decir cómo yo estoy trabajando, qué estoy haciendo yo para el futuro que tendré en la vida venidera. Y allí es donde muchas personas no se preocupan ni le interesa, porque vivimos prácticamente para este tiempo. Entonces, ¿qué hizo este mayordomo? Pues actuó con sagacidad, con astucia. En nuestro país le diríamos viveza, pues, porque eso fue lo que hizo. Entonces pensó en su futuro y buscó ganar amigos. Dice, bueno, yo aprovecho y gano amigos, esos amigos que están comprometidos conmigo, porque también los podría chantajear más adelante, esos amigos me van a recibir en sus casas y me van a socorrer cuando ya yo pierda mi trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Disminuyó las deudas que estos tenían con el dueño de los bienes. En estos tiempos podríamos llamarlos cómplices. El propósito es que estos le beneficiarían, le recibirían cuando se acabara su trabajo y su fuente de ingreso. ¿Ok? Entonces, el 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, aquí es importante que entendamos algo. El amo no está alabando la deshonestidad del siervo, del mayordomo. Él lo que está es alabando la astucia, la habilidad, la sagacidad que tiene este hombre para buscar su propio beneficio. Y entonces viene algo que Cristo dice que es tremendo, hermano. Dice, porque los hijos de este siglo, o sea, los hijos del mundo, son más sagaces, son más audaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¡Wow! Esto es tremendo lo que le dice Cristo acá. O sea, ¿a quién se está refiriendo primero? ¿A los fariseos, a los judíos? Porque los judíos, en vez de buscar el beneficio, el bien de todas las personas, lo que ellos pensaban era que eran el pueblo escogido de Dios, y entonces ellos despreciaban, ellos rechazaban, ellos abominaban a los pecadores, a los samaritanos, a los gentiles y a todos los que no fueran parte de este pueblo y no guardaron la ley. Entonces, en vez de ser sagaces, inclusive entre ellos mismos, porque como ya leímos anteriormente, ellos se aprovechaban pues de las viudas, se aprovechaban del pueblo, ellos buscaban la riqueza, ellos buscaban la vanagloria de la vida y se aprovechaban de sus propios hermanos judíos. Entonces ellos no eran sagaces, ellos no eran audaces con sus semejantes, y en el contexto que está hablando Cristo era para ganar
como dice, amigos para la vida venidera. Y resulta que si esto lo extrapolamos a los cristianos, pues a veces también pasa con nosotros, que como hijos de la luz no somos sagaces en el trato con nuestros semejantes. Bueno, ¿y qué quiere decir el hermano Mario? Ya lo vamos a ver. Entonces le dijo al mayordomo que no seguiría siendo su administrador. Este hombre, al escuchar la noticia, decidió buscar la manera de cómo salvarse, pues. El dueño alabó, reconoció la sagacidad del mayordomo, porque fue astuto, obró inteligentemente, ganando amigos para el futuro. La Biblia latinoamericana dice admiró, pues en vez de alabó, admiró. La Biblia de las Américas dice, en vez de alabó, dice elogió. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice reconoció, el dueño reconoció, pues, la sagacidad de este siervo. Ahora, no alabó, no reconoció, no resaltó su engaño, robo, corrupción o deshonestidad. Él no estaba hablando de eso. Él lo estaba hablando era de su astucia. La astucia es aquella habilidad que tiene la persona para utilizar la inteligencia y utilizar la prudencia. También podríamos decir el sentido común para saber qué debe hacer o cómo debe hacer. Entonces, algunas traducciones dicen su inteligencia o su cordura. Las enseñanzas de Jesús no tienen que ver con justificar el pecado, porque Cristo nos está diciendo acá que nosotros debemos ganar, es hacer trampas, ser deshonestos para el trato con nuestros semejantes. No está hablando de la deshonestidad, el robo, el engaño, sino de la astucia, la inteligencia, la sagacidad de este hombre para tratar con sus semejantes, para buscar su propio beneficio. Y finalmente, este hombre también logró beneficio de estos hombres. ¿Por qué? Porque les redujo la cuenta que tenían. Entonces, la parábola lo que nos está mostrando es el punto de ser sagaces, audaces con las riquezas ajenas. Pero vamos a ver a qué se refiere eso. Comparó los hijos de este siglo, las personas del mundo, con los hijos de la luz. En primer lugar, está hablando de los judíos, que era el pueblo de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra. El problema de este pueblo es que no eran buenos en el trato con su prójimo. O sea, ellos no, de ninguna manera, como dije hace unos momentos. Dios les había bendecido con muchas cosas, pero ellos no buscaban el beneficio de Dios, sino el suyo propio. Y esto es una advertencia para nosotros que también a veces andamos tan afanados por nuestra vida que descuidamos las cosas del Señor. Ellos rechazaron y mataron al Hijo de Dios, a pesar de que Dios los había bendecido sobremanera. Se aprovechaban de sus semejantes, eran avaros, codiciosos, dejaron la justicia, la misericordia, la fe y el amor. Y se convertían en en algún gentil a prosélito, o sea, a judío, pues, al hacerse la circuncisión y todo eso, como leímos anteriormente, los hacían igual de malos que ellos, porque le enseñaban las mismas prácticas, malas obras, pues. Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo más importante de la ley? Pues lo que tiene que ver con el prójimo, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En Lucas 11:42, pues Lucas lo refleja así, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, la aplicación para los cristianos es similar, hermanos. Hermano y hermana, Dios nos bendice tanto física, material, espiritualmente, económicamente. Se cayó otra vez, parece. No, el mayordomo infiel parece que está metiéndose. Así parece. Sí.
¿En qué esperamos? Aún nos queda tiempo. Ahí viene. Ah, eso es en la campo, otra persona. Ahí viene, hermano. Bueno, qué bueno. Ok. Otra vez por acá, hermanos, disculpen. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, hermano. Ah, bueno, hermano Néstor, otra vez lo molesto con que me permita compartir pantalla. No es el internet, es el computador. O sea, aquí, no sé, este computador, como es prestado, pues no sé cómo, parece que no funciona bien con el Zoom. Pues. Disculpe. Ahora sí. Gracias, hermano. Muy bien. Esperemos que no vuelva a molestar. Aprovechar bien el tiempo. Ok, entonces, la aplicación para los cristianos es similar, decía yo. Dios nos bendice tanto física, material, espiritual, económicamente, para que aprovechemos estos bienes para el bien de nuestro prójimo, especialmente buscar la salvación de sus almas. Nosotros tenemos que buscar amigos, hermanos, para la vida venidera. Como los hijos del siglo, las personas de este mundo utilizaban su inteligencia, habilidad y astucia para mejorar su vida futura. ¿Ok? La vida en este mundo. Sí, sí. Y el cristiano debe ser astuto, inteligente y sabio para buscar, trabajar por su bien en la morada eterna. O sea, todos nosotros tenemos que hacer astutamente lo necesario, inteligentemente, para buscar nuestro bien espiritual en las moradas eternas, en la vida venidera. Y eso es lo que debería ser para nosotros, pero notamos que no son pocos los que no son astutos para mejorar su vida en la eternidad. O sea, estamos afanados en esta vida, pero descuidamos la venidera, no le damos importancia. Y aquí lo que estamos viendo es que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida venidera, ganar amigos. ¿Cómo gana uno amigos, hermano? Pues utilizando los bienes que uno tiene, cada vez que uno ayuda a otra persona, cada vez que uno socorre a un hermano, cada vez que uno ayuda a alguien a que se convierta a Cristo, cada vez que uno anima a un hermano, uno lo que está ganando amigos para la vida venidera. Entonces, el 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Es una manera de ganar amigos por medio de las riquezas que no merecemos, pues, que Dios nos ha permitido tener y que Dios en su bondad nos ha permitido disfrutar. ¿De qué manera? Ganando almas para Dios, buscando al perdido, ayudando a nuestro prójimo y mayormente a los hermanos en la fe, pues. Es una manera. Ahora, lo interesante es que ganamos amigos porque estos hermanos y estas personas van a estar agradecidos por nosotros, pero también van a estar agradecidos con Dios. Es utilizar nuestra vida buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Es llevar el evangelio a todo el que podamos. Es ayudar a otros con los bienes que Dios nos ha permitido tener, hermano. Pero sobre todo los bienes espirituales que nosotros tenemos, que disfrutamos. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación y nosotros ya lo conocemos, lo hemos disfrutado, lo hemos aprovechado, pero tenemos que buscar que otros también lo aprovechen. Algún día las riquezas, lo material de este mundo se va a acabar, hermano. Cuando nosotros nos vamos de este mundo,
no nos llevamos absolutamente nada. Cuando nos llegue la muerte, todo esto por lo cual nos afanamos no irán con nosotros. Ahora, ¿pero qué sí va a ir con nosotros, hermanos? La obediencia a Dios, las obras que hicimos van a ser tesoros que nosotros hemos acumulado para la vida venidera. Entonces ya no tendremos esos bienes materiales que disfrutamos en el mundo, ya no existirán. El rico, estamos hablando del rico y Lázaro, dice, disfrutó de riqueza, banquetes y una buena vida en este mundo. Pero no fue sagaz, no fue astuto para aprovecharla para su bien futuro. No sembró para el espíritu. ¿Qué hizo el rico, pues? Vio, observó día tras día al mendigo, a Lázaro, frente a la puerta de su casa con hambre, enfermo, desvalido, y no se ganó su amistad compartiendo alimentos, ayudándolos en sus dificultades. O sea, no socorrió a Lázaro. Y se acuerdan lo que dice la historia, cuando él estaba desesperado llevando tormento. Aquel que no quiso ayudar ni socorrió, le estaba pidiendo que lo enviaran con una gotica de agua en su boca. El problema del rico era que buscaba su propio beneficio y de sus cercanos, vivía para él mismo, pero no para su prójimo, como los fariseos, escribas y sacerdotes. No tenía misericordia, compasión y amor por su prójimo. Entonces, la parábola, la historia del rico y Lázaro está después de la parábola del mayordomo infiel. Entonces, estoy utilizando el contexto para que le demos la aplicación más correcta a esta parábola, hermanos. Lucas 16, del 19 al 24, ya conocemos la historia, vamos a leerla. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, ¿dónde fue a parar el rico, hermano? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le pasó al rico, hermanos? El rico no aprovechó los beneficios, las bendiciones que Dios permite que los hombres tenemos para ganar amigos para la vida futura. Porque haciéndole bien a Lázaro, como el mismo Abraham dice, tú disfrutaste tus bienes en esa vida, pues. Y Lázaro tuvo muchos males. Ahora cambiaron los papeles. Entonces, la idea, hermanos, es que nosotros debemos comprender que lo que Dios nos permite tener, lo que nosotros somos, lo que Dios ha permitido que nosotros disfrutemos y tengamos, ¿verdad? Es para el beneficio de Dios. Y buscando el beneficio de Dios, buscaremos el beneficio de nuestro prójimo. El rico en el mundo se hubiese ganado la amistad de Lázaro, y al ganarse la amistad de Lázaro, ¿verdad? También se hubiese ganado la amistad de Dios. Y no habría llegado al lugar de tormento, sino que se hubiese estado al lado de Lázaro, pues, en el seno de Abraham. Pero como no se buscó ni la amistad de Lázaro ni la amistad de Dios, pues sencillamente pasó eso. Y nosotros debemos tener en cuenta esas advertencias. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, fíjense, este proverbio es muy interesante, porque dice que nosotros es como si estuviésemos prestándole a Dios cuando uno le presta o ayuda al pobre. ¿Cuánto más será de provecho llevar almas a Cristo? ¿Cuán felices estarán estas almas, hermanos, hermanas, cuando vean en las moradas eternas aquel que le ayudó a salvarse? ¿Cuán dichoso estará Cristo que nosotros fuimos partícipes del esfuerzo que él ha hecho por salvar almas? Pero también cuando ayudamos, cuando le tendemos la mano a los hermanos, cuando socorremos a un hermano, cuando lo animamos. El mensaje es que debemos aprovechar los bienes que Dios nos concede, hermano, incluyendo la vida que tenemos para el bien del prójimo y mayormente su bien espiritual. Y de esa manera le daremos a Dios
beneficios. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y la parábola de los talentos? Entonces, Lucas 16 del 10 al 12 dice, el que es fiel en lo mucho, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿verdad? En las riquezas que Dios nos permitió disfrutar, pero que la tomamos como si fuera nuestra, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, ¿quién te va a confiar el cielo? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Entonces, la segunda enseñanza de la parábola es que si no fuimos fieles administrando los bienes que Dios nos confió en este mundo, esto incluye la gracia, su palabra, la iglesia, los hermanos, la santidad, ¿cómo se nos dará las verdaderas y eternas bendiciones? Si no fuimos fieles en los pocos, ¿cómo seremos fieles en lo mucho y más valioso? Si fuimos injustos en lo poco que Dios nos dio para administrar, incluyendo esta vida, ¿quién dice que seremos fieles en las cosas más valiosas y especialmente las que tienen que ver con las moradas eternas? Mateo 25-23 es una parábola que apoya mucho a esta. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué hizo este siervo? Multiplicó los talentos que Dios le había dado, o sea, los bienes de su Señor, hermano. Los tomó y los multiplicó, no los despilfarró. Ahora, ¿qué pasó con el siervo el otro, el que enterró? Despilfarró, no le dio beneficio a su señor. Dice, respondiendo el señor le dijo, siervo malo, negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ningún siervo, termina diciendo Cristo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos amar a Dios y al mundo, no podemos amar a Dios y a la riqueza. O estimar al uno y menospreciar al otro, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oía también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Muchos se quedan solo con el término de la riqueza, pero hay afán para otras cosas, hermano, que se convierten en nuestro Señor, trabajo, el mundo, nuestro bienestar, nuestra familia, porque llegamos a amarlos más que a Dios, y no es lo que Dios quiere. Vivir una vida cristiana donde nuestro afán es nuestra vida y las cosas del mundo es mal utilizar los bienes que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Colosenses 3:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Entonces, para concluir, como los hijos del siglo, las personas de este mundo utilizan su inteligencia, habilidad y astucia para mejorar su vida futura, el cristiano debe ser astuto, inteligente y sabio para buscar y trabajar por su bien en las moradas eternas en su vida venidera. Ser astutos, inteligentes para hacer la voluntad de Dios, sembrando para el futuro, acumulando tesoros para la vida venidera. Ganar amigos espirituales para que cuando se acabe esta vida física y material, nos reciban a lo grande en el cielo, mis hermanos. Bien, hermanos, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda servir y que nuestro buen Dios nos ayude a ser mayordomos fieles y honestos en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Bien, vamos a hacer una oración. Hermano Rigoberto, ¿nos puede ayudar con la oración? ¿Hay peticiones, hermano? La hermana María Lourdes, ¿ok? Una hermana que está hospitalizada, ¿sí? Ya. Ah, también hay una hermana en Colombia que se llama Angeli, también está hospitalizada. Hermana Lourdes. María Lourdes. Ya. La hermana Angeli. Angeli. Ya, hermano. Gracias. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos, mi Dios, por el haber apartado estos minutos para ocuparlo en estas cosas celestiales, mi Dios, que
es lo que usted requiere de cada uno de sus hijos. Le damos gracias por ello, por tener esta bendición, de contar con esta plataforma en la que por largo tiempo, mi Dios, hemos estado atendiendo su llamado y aprendiendo de usted, mi Dios, lo que de verdad es conveniente para cada uno de nosotros los cristianos. Queremos darle gracias por la exposición de nuestro hermano en esta tarde, referido a las parábolas. Padre Celestial, ayúdenos para ser siervos útiles a sus manos, siervos honrados, que podamos trabajar con estos dones que usted nos ha entregado, mi Dios, transmitiéndole a aquellos que no le conocen, para que también ellos puedan, de alguna forma, alcanzar la salvación de nuestras almas, que tienen un precio tan alto, mi Dios, que costó la vida de su amado Hijo Jesucristo. Dios de los cielos, estamos agradecidos porque es un enorme privilegio poder oír su palabra, poder atesorar nuestras vidas para poder, por intermedio de ella, guiar nuestros pasos por sendas rectas de justicia y así alcanzar, mi Dios, el beneplácito suyo. Le damos gracias en esta hora, mi Dios, por la exposición de que nos ha traído nuestro hermano. Oramos porque usted le bendiga a él y su familia y en el sector donde él se congrega. Padre Dios, también queremos orar en este momento por todos aquellos nuestros hermanos que han estado atentos a este estudio. Queremos pedirle que tanto en la plataforma como en el Facebook, mi Dios, quienes nos han escuchado, podamos haber crecido una cota más en el conocimiento y así también pedirle, mi Dios, por aquellos que están pidiendo su ayuda por enfermedad, mi Dios, que siempre ocurre en sus hijos, de que hay enfermos, que hay diferentes pruebas, situaciones difíciles, complicadas, que nos atañen, mi Dios. Queremos pedirle que en su misericordia y conforme a su voluntad usted nos ayude para soportarla y poder así salir airoso de esta prueba que nos ha correspondido pasar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por todo lo que nos da día a día. Estamos iniciando un nuevo año en el que queremos, mi Dios, esforzarlo al máximo para que este año sea mejor que el que pasó y así poder ganar, mi Dios, el favor suyo y poder también a la vez anunciar la verdad de su evangelio a aquellas personas que se pierden en la ignorancia en estos días, no conociéndole a usted, mi Dios, despreciando este don tan precioso que nos ha enviado, mi Dios, del cielo a la tierra, para que alcancemos y podamos tener, Padre Celestial, ese premio tan grande que es vivir eternamente con usted en el reino de los cielos. Le damos gracias por todo, Padre Dios, y oramos en este momento por intermedio de Jesucristo, su Hijo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos algunas visitas allí en Facebook? ¿Algún Sí, comentario? hermano. Sí, hermanito. Aquí estuvo la hermana Alicia Zamora, Marta Urbina, Vanessa Vegaraya, Jorge Goncalves, Jorge Martínez, Janet Caizaguano y Zacarías Miranda. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección de hoy día, ¿ya? Y vamos a ver, hay un mensaje aquí de la hermana Alicia Zamora Cepeda, dice, muchas gracias hermano Mario, la verdad de nuestro buen Dios nos enseña a ser mejores personas y así hacer como agrada a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Eso es lo que dice la hermana Alicia. Bueno, los invitamos que pueden volver a escuchar esto en el Facebook de Néstor Sánchez o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden volver a escucharlo y dejar sus impresiones acerca del tema. Eso es, hermano Mario. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Néstor, y también a los que nos han apoyado y acompañado en Facebook y aquí en Zoom. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario o algo que quieran aportar? ¿Alguna duda que haya quedado? Hermano Mario, perdón, primero quisiera que me dijera los textos de Colosenses 3. Del 1 al 2, hermano. Muy amable, hermano, gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más? ¿Algo que agregar? ¿Preguntar? ¿O quedó claro el estudio o no entendieron nada? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy claro. Por eso no decimos nada. Ah, muy bien. Está bien, hermano. Aunque anduvo metiendo su manito por ahí el mayordomo infiel. Ah, sí. Gracias, hermano Mario. Muy De claro. nada.
Buena Muchas lección, gracias. hermano. Buena lección. Amén. Amén. Buena Hermana, lección, buena. gracias. Hermana Andrea, ¿iba a comentar algo, hermanito? Mi hermano, en el capítulo 16, versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, nos está diciendo a nosotros, que nosotros tenemos somos mucho menos inteligentes que los que están en el mundo para atraer a la gente. Sí, lo que Cristo quiso decir es que a veces nos falta esa astucia, ¿no? O sea, nosotros los cristianos tenemos que ser astutos en buscar nuestro bienestar futuro, pues. Y debemos tener astucia en el trato con los demás, pues. Por ejemplo, Pablo decía que él se hacía judío, al que estaba sin ley como si estuviese sin ley, ¿verdad? Al gentil como gentil. O sea, ¿por qué? Porque Pablo era astuto en el trato con sus semejantes. A veces no somos nosotros astutos. Por ejemplo, alguien nos dice a nosotros algo que no nos gusta y de una vez nos enfrentamos a la persona y empezamos a contender con ellos. Y no, Pablo dice que él era astuto, pues, o sea, él buscaba la manera de entrarle a las personas para predicarles a Cristo. A veces era frontal, a veces como en Hechos 17, pues que él estaba observando todos los altares que tenía ahí y bueno, aprovechó el del Dios no conocido y de ahí empezó a hablar con él. ¿Me entiendes? Pero lo hizo de una manera astuta. No, sí, es que lo entiendo porque lo entendí así como usted lo dijo, porque muchas veces nosotros mismos en tema de ser cristiano, a veces nosotros también no tratamos muy bien a nuestros hermanos o nuestra ayuda, de repente pensamos mucho si ayudamos a nuestros hermanos y los de afuera, yo veo acá en mi vecindario, todos hacen rifas para una persona que está mal, que está enferma. Entonces, todos a trabajar. Y nosotros a veces no somos capaces de hacer eso por nuestros hermanos. O sea, cuestionamos mucho más esas cosas y el mundo es mucho más astuto en hacer esas cosas. Así es. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pues, como individualmente. Y una de las cosas que sí, o sea, es verdad, hermano, lo que usted dice. Mire, hay hermanos y hermanas que son muy generosos, pero no son muchos. La mayoría siempre ponen pero. Cuando escuchan algo, yo recuerdo, pues, eso fue una de las cosas que más me pegó a mí cuando empecé en la iglesia del Señor, que alguien necesitaba ayuda y bueno, había que averiguar hasta cómo se llamaba la tatarabuela, si había sido fiel, no había sido fiel, si tenía baldosas en su casa, si no tenía baldosas. O sea, era muchos peros. Y yo entiendo que nosotros tenemos que ser cuidadosos con las ofrendas, porque no podemos mal utilizarlo. Pero el propósito primario es ese, de ayudar a los santos cuando están en una necesidad. Pues. Cuando uno ve cómo actuaron los hermanos cuando propusieron, pues cuando el profeta Gabo habló de que vendía una gran hambruna, ya no se pusieron con pero ni nada, sino que vamos a ayudar y punto, y enviaron ayuda, o sea, de una vez. De ahí se formó un movimiento que vemos a Pablo y a otros cristianos llevando y trabajando, porque fue una ayuda que fueron recogiendo en varias iglesias. Entonces, ese es el deber ser de nosotros. Y no poner tanto pero, porque a veces hay hermanos que se sienten cuando ven que están en una necesidad y los hermanos son como indiferentes. Por decir algo, pues porque son muchas cosas las que pueden pasar. Eso, hermana, gracias. Hermano, Sí. a veces quieren hacer también, le ayudan con las ofrendas y quieren hacer algo aparte, conversan con la iglesia aparte, hacerle algo separado de la ofrenda. Y a veces hay que usar lo que dice el Señor, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho, individualmente. Y es más, no sé, yo lo veo así, lo tomo por eso. Así es, hermana. O sea, no es fácil, pero yo creo que uno tiene que estar con esa disposición, pues.
Y de esa manera uno siempre estará acumulando tesoros en el cielo y haciendo amigos para la vida venidera, porque cada vez que uno ayuda a un hermano o al prójimo, todo eso son alabanzas para Dios. Todo sube como alabanzas a Dios. ¿Alguien más quiere agregar algo? Cuando usted dice eso, Hermana, ajá, diga, hermano. Primero, no, hermana María. primero las damas, después los damos. Ah, bueno, entonces, hermana Mariela. Oh, gracias, hermano. Bueno, hermano, sí, muy interesante esta parábola. Realmente nos enseña a que lo que dice el Señor, ¿no? Que debemos de ser astutos, ¿no? Me acuerdo una palabra, hay una parte en el texto que dice que debemos de ser mansos como una paloma, pero sin embargo astutos como una serpiente, ¿no? Entonces, pero hablamos de la astucia en el sentido de aquí, lo entiendo, que es pues para el futuro, ¿no? La esperanza que nuestro Señor, ¿no? Tiene para nosotros y cómo debemos actuar de esa manera. Sí, pues vemos en el mundo que hay mucha astucia para diferentes cosas, ¿no? Para diferentes actividades, negocios, diferentes cosas. Entonces, ¿cómo se utiliza esas maniobras, esas, ¿no? actividades como para buscar hacer algo más, ¿no? Y entonces, cuán importante sería, pues, utilizar toda esa inteligencia y todas esas posibilidades que hay justamente para que el reino, ¿no? Nuestro Dios, pues sea eh, engrandecido, ¿no? Para que nuestro Señor sea alabado, porque todo lo que hacemos es para Él, ¿no? Y definitivamente, pues, trabajamos, ¿no? En ese sentido. Y no podremos en todo caso limitarnos solamente, ¿no? A, a de repente hacer solamente, por decir, es un decir nada más, ¿no? No solamente a decir, ya voy a ofrendar, ¿no? Que está bien, porque se lo pide el Señor, sino hay una amplitud de cosas, ¿no? Que podríamos hacer justamente con el único objetivo, ¿no? de ayudar en el reino, ¿no? Claro está que esto debemos de hacerlo según lo que Dios nos pide, ¿no? Las formas, ¿no? Y creo que ahí hay algo que también tener siempre eh, cuidado, ¿no? De ver que sea de cosas que agrade al Señor. Pero yo también me acordaba de cuando Jesús se sentaba a la mesa con personas que todos los demás lo miraban y decían, ¿cómo se siente Jesús a la mesa con estas personas? ¿No? Eh, y sin embargo, pues Jesús tenía un solo objetivo, ¿no? Que estos también conocieran, ¿no? A Dios. Gracias. De nada, hermano. Sí, la salvación de las almas, eso es lo importante. La salvación de las almas. Pues entonces, eso es lo que debemos buscar nosotros, tanto la salvación de los que están afuera, también como la salvación de los que están adentro. Porque dentro del reino del Señor, en la iglesia, pues hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo, muchísimo. Y en eso tenemos que acumular también, como dice, utilizar bien los bienes que tenemos. Hoy en día, por ejemplo, el ser humano puede pasar horas en un teléfono, pero no tiene tiempo para visitar a los hermanos, no tiene tiempo para llamar a un hermano o una hermana y animarlo, visitar a los enfermos, invitar a algún hermano a su casa que coma con él. O sea, a veces no tenemos tiempo, o sea, y entonces, ¿en qué gastamos los recursos, las bendiciones que Dios nos da? En nuestro propio beneficio y en el de nuestra familia, pues los más cercanos. Hermano Néstor, iba a decir algo. Iba. ¿Qué pasó? No, pues, Ya le quitamos la idea, ¿o qué? sí, como siempre Buscar la usted. inspiración. No, solamente iba a citar el texto de 2 de Corintios 9:12 que dice que por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, Así es. siempre cuando se ayuda a alguien, esa persona tiene una tendencia a agradecer a Dios cuando es un cristiano, ¿ya? Entonces se cumplen dos cosas allí. Eso nada más. Eso. Y así es, hermano. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Ya, porque tengo hambre. Ah, ya, bueno, hay que cerrar el negocio. Bueno, No, pues que toda la tarde, usted, hermano. ah, Puede sí. que toda la tarde, no, sí, no hay problema. Yo como igual. Sí. La palabra disipador no necesariamente es ladrón, ¿cierto? Disipador es que utilizó mal los recursos. Exacto. Utilizó mal los recursos. O sea, no le dio el buen uso. Es como en una empresa llegan y le dicen a uno, mira, yo les entregué 1 tonelada de tal material y tenía que salirme 5 toneladas de